continental, estamos con el precio del cobre, ¿no es cierto? Cómo eso también nos mandata, nos obliga también a rediseñar, a repensar nuestra política nacional de productividad, pero también la legislación, tarea para los legisladores, ver este tema, la flexibilidad, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué nos va a permitir? Y dejarnos de leyes cortas para salir de las emergencias, que finalmente son en general muy malas leyes, porque se aplica ese echa la ley, echa la trampa, muchas veces en este plano también. Entonces hay que de alguna manera conversar más, y ese fue el último mensaje antes de irnos en el bloque anterior a la pausa: conversar más, hay que sentarse a conversar y tienen que escuchar más también otras propuestas quienes toman decisiones. Fíjese usted que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, también manifestó en las últimas horas, en el día de ayer en la tarde, que estaba preocupado por la implementación de normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Dice, no podemos restringir las áreas de producción. El gremio agrícola se suma a las inquietudes por esta ley, ya decía, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la región de los lagos, esta es una tensión importante, es una tensión mayor, porque además tenemos un tremendo despliegue de superficie, 48.000 kilómetros cuadrados. Tenemos espacios vulnerables, sí, tenemos espacios también de gran belleza, de gran riqueza ambiental, pero por supuesto tenemos territorio y maritorio. Pero sin embargo, la ecuación con lo productivo tiene que en algún minuto alcanzar un justo equilibrio. Algo, tiene que darse una especie de balanceo. Ahí nos debatimos en general porque se toman posiciones demasiado trincheristas, de trincheras. Y bueno, vamos viendo cómo, de hecho antes de partir el panel, en la previa estábamos comentando también el tema de las energías renovables no convencionales, que tiene que ver con esto de alguna manera, porque el medio ambiente está al centro de una conversación que tiene que ver con cómo producimos energía, cómo fortalecemos nuestra matriz energética, que es el músculo inicial o uno de los músculos iniciales junto con el capital y la innovación, ¿no es cierto?, para generar productividad y generar nuevos espacios para economías regionales. Tenemos elementos de sobra. La acuicultura fue eso hace 50 años en nuestra región, ¿no es cierto? Antes en algún minuto también fue con el tema forestal, pero tuvo consecuencias no agradables, a veces un poco funestas, los temas de las forestales, ¿no es cierto? Monocultivos, degradación de suelo, qué sé yo. La ciencia hace lo suyo, también hace lo suyo. Orienta decisiones políticas y orienta decisiones de inversión. Quiero que nos vengamos al tema regional con el medio ambiente, y si ustedes creen también que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas puede poner en riesgo también algunas de las matrices fundamentales que tiene la región y el territorio macrozona sur, voy a decirlo. Partamos, don Jorge Tramón. Usted ahí le gusta tirar los primeros flechazos. Después me retas porque hablo mucho. Claro, después le cortamos. A ver, yo voy a ser bien concreto. Yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Walker, a pesar de que lo considero que es un estupendo dirigente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de proteger nuestro territorio. Donde no estoy de acuerdo es que nosotros muchas veces protegemos nuestro territorio, pero no seguimos protegiéndolo. O sea, por ejemplo, aquí en la zona se investiga algún territorio, qué sé yo, se dice esto es patrimonial. ¿Por qué? Porque hay conchal, porque hay cerámica, porque hay esto, porque hay el otro. Protejámoslo. Ok, lo protegemos. ¿Para qué? Para dejarlo enterrado. Entonces no hacemos nada con eso. Entonces lo que debiéramos hacer es que eso a nosotros nos sirva para observación, para investigación, para muchas cosas que no hacemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el turismo, todos sabemos que tenemos Monteverde votado, y lo tenemos votado hace 40 años, cuando sí, se descubre. 50 años. 50 años, ¿ya? Y lo tenemos votado, y eso todavía no nos ponemos de acuerdo para qué hacer con Monteverde. Y todos hablan por aquí, hablan por lo que hay que hacer, ¿no? Y al final, cero, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos patrimonio, ese patrimonio tenemos que ponerlo al servicio de la gente, ya sea el turismo, ya sea la investigación, ya sea para los niños, para que sepan quiénes estuvieron pisando ese territorio anteriormente. Pero algo hay que hacer. Gracias. Don Carlos Estanque, ¿usted qué le parece esta opinión de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en perspectiva de lo que en nuestro territorio sucede, y usted lo conoce de sobra? Mira, yo creo que hay que estar atento. No estoy de acuerdo para nada con Jorge, porque así también ignoramos la ley Las Kenches. O sea,
un buen espíritu de ley, cuando se implementa y no existe seguridad y no existe un rayado de cancha, esto puede ser en algún momento que nos pasemos 3 pueblos. Porque ya empezamos a proteger, después vamos a ver qué variables vamos a usar, cómo vamos a desarrollar el territorio para poder seguir manejando la producción. A veces tenemos que tomar la decisión, que es válida discutirla. Queremos ser el jardín del mundo, siendo con muy pocos recursos, que los habitantes lo pasen bastante bien, o hacemos un justo equilibrio. Yo creo que eso todavía hay que discutirlo, hay que analizarlo y revisarlo muy bien. ¿Por qué me preocupa que en algún momento empecemos a limitar lugares productivos? Porque hay que recordar que estamos hablando de la agricultura. La agricultura lo primero que necesita tener es por naturaleza un buen medio ambiente. No pueden destruir sus áreas de manejo. No se pueden usar 2 veces los suelos, se tienen que ir cambiando de producción. Es muy caro la agricultura que nos produce alimentación. Si yo empiezo a subir esos costos y lo empiezo a restringir, señora, señor, esto le va a llegar a precio. La lechuga no le va a costar lo mismo, el kilo de carne no le va a costar lo mismo. Haber cambiado praderas de trigo, raps, remolacha por parques eólicos, por ejemplo, en nuestra región, Carlos, ¿a ti qué te parece? Porque estuvimos hablando de los parques eólicos, lo que significa también la preocupación por las rutas migratorias de las aves, la gente que se ve afectada por la inversión que hay en todo eso, pero de fondo, ¿fue un buen negocio? Bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a pagar, lo va a pagar otra persona, otras personas, ni siquiera nosotros. A lo mejor los nietos van a ver el error de una mala decisión, de una buena política bien intencionada, pero no se vieron los efectos. Hoy día hay enormes cantidades de campo que han quedado no productivas por el tema eólico. Hoy día estamos viendo el tema, minutos hablamos de las abejas, de las aves, de los animales que se están viendo afectados. Esos terrenos quedan prácticamente inútiles, no se pueden aprovechar en otra cosa más. Y va a ver qué va a ocurrir después con esas baterías, esos acumuladores de energía, dónde los vamos a llevar. Entonces, creo que todo es discutible, pero discutámoslo sin pasiones ni ciertas convicciones, sino que estemos dispuestos a plantear nuestras ideas, pero también estar dispuestos a ser convencidos. Salir del absolutismo de alguna manera, Patricio Ampuero, ¿cómo ves tú este tema, la ecuación? Digo, salir del absolutismo en que tenemos ambientalistas furiosos y por otro lado tenemos también gente que aboga por un desarrollo económico a ultranza, quizás. Poníamos los ejemplos, por ejemplo, el cambio de la matriz energética, nos olvidamos de las centrales hidroeléctricas, aunque estamos llenos de cascadas y llenos de grandes torrentes, porque dijimos no hay que cuidar los ecosistemas de las joyas hidrográficas, pero nos vinimos a los parques eólicos y resulta que se producen otros temas también. Sí, a ver. Por donde quiera partir, hay varias rutas lo posibles. Que pasa es que este tema de las zonas protegidas no es solamente para agricultura, o sea, ya hemos visto también lo que está pasando en el mundo acuícola, en la creación de zonas protegidas de humedales, y finalmente lo que afecta es que no tenéis producción de nada, porque finalmente un grupo de burócratas pequeños se le ocurrió y está apurando, porque están apurando esta cuestión, está apurando declarar zonas protegidas con ninguna discusión técnica, es más que nada proteger por proteger. La pregunta es qué vamos a hacer después, po. Si nosotros seguimos, o el Estado chileno sigue perseverando en estas políticas, la pregunta es cuál va a ser el desarrollo económico de ciertas zonas. Pues ya hemos visto lo que está pasando con la industria acuícola, vemos cuál es la cadena de valor, o sea, hoy día buena parte de la agricultura, por ejemplo, suministra los insumos necesarios para el alimento de los pescados, por ejemplo. Hoy día tú tienes proyectos de construcciones parados porque los terrenos que había adquirido algunas constructoras se las declararon como zonas de humedal y protección de aves. No pueden desarrollar su proyecto. Muchos de los sectores hoy día que se entregaron a comunidades indígenas tenían proyectos turísticos que no se pudieron desarrollar. Entonces la pregunta es ¿estas zonas protegidas van a seguir aumentando? ¿Se va a perseverar en la política pública, destruyendo la matriz económica? ¿O nuevamente, como le decía antes, vamos a sentarnos a conversar y discutir para dónde queremos apuntar como país el desarrollo económico sostenible en el tiempo de la zona, en este caso de la macrozona sur? Porque hoy día las tasas de cesantía han aumentado justamente porque no se pueden desarrollar proyectos de inversión. ¿Hay un justo medio posible? ¿O podría intentarse un justo medio?
Absolutamente, absolutamente, sí. Yo creo que hay que crear estas mesas multidisciplinarias y llegar a un acuerdo, pero que además sea, ojalá, esto es un tema personal, sea independiente a los gobiernos de turno, sino que sea un colegiado que trascienda, que piense el país en esas ciertas con esas ciertas condiciones. Sacarle esa tutela interesada de quien toma el ejecutivo. Claro, a quien le toca el ejecutivo empieza a hacer un diseño propio para básicamente para pasar no sé si para la continuidad de su coalición. Porque le tiene que hablar a su mundo, lo cual creo que de repente no nos lleva a tomar buenas decisiones. Pero sí, yo creo que la producción, el crecimiento, el desarrollo no tiene que ser antagónico para nada con el medio ambiente. No podemos destruir. Indudable tiene que ser. Para algo estamos preparando también nuevas generaciones de ingenieros medioambientales. Los jóvenes se están preocupando mucho de eso y hay que ver cómo desarrollamos ambas cosas. Europa ha tenido va 20 años adelante o 30 años adelante nosotros, Jorge Tramón, y efectivamente allá después de tener degradación de suelos, catástrofes ambientales, ¿te acuerdas tú Londres 1970? Que no se veía, las fotos de Londres, una cosa impresionante, sin embargo, lograron de alguna manera recircularse en eso. Para ti que has sido aludido, tus colegas no estaban de acuerdo con tu postura. Decía. Mira, fíjate que limpiar es mucho más caro que tener el suelo limpio, ya, porque Europa pagó una tremenda cantidad de plata limpiando, ya. Nosotros afortunadamente todavía tenemos el suelo limpio porque no tenemos suelo ocupado, ya. Entonces todavía nos va a salir más barato, pero fíjate qué es lo que podría hacerse. Ustedes hablaban de que las decisiones no tienen que estar teñidas por lo gubernamental. Bueno, hay algo que se llama políticas de Estado, ¿ya? Entonces, si nosotros, en vez de establecer este gobierno lo que quiere es tal cosa, no, Chile lo que quiere es tal cosa, y ponernos de acuerdo. Sí, el tema está en que tenemos que abrir, como dice Sursum Corda, dice la Iglesia Católica, ¿ya? Abramos nuestros corazones, ¿ya? Tenemos que abrir nuestros corazones y ponernos de acuerdo. Y, por ejemplo, dejar de hablar mal del que está al frente, ¿ya? Si nosotros nos vamos a oponer al que está al frente porque tenemos que oponernos, porque si no me eligen, estoy frito, estamos fritos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que conviene? Hablaban de parques eólicos. ¿Por qué instalaron los parques eólicos donde los instalaron y no los instalaron donde no iban a tener efecto medioambiental? Porque alguien vendió un terreno. ¿Ya? El mercado aquí jugó su rol. Pues, ese es el cuento, ¿ya? Entonces ahora nos quejamos. ¿Por qué instalaron el parque eólico? Si uno va por el camino de costero, por el lago Yanquihue, se da cuenta que llegando a entre Frutillar y Puerto Octay, uno se encuentra con los molinos al lado. O si uno va a Fresia, le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué esos elementos no se instalaron en otra parte? Terrenos, pero ¿ya? De primera, ¿ya? ¿No? ¿O por qué no se discutió lo de las centrales de pasada? Sino que se decidió que las centrales de pasada no. ¿Ya? No tengo idea. Yo no soy técnico en esas cosas, pero yo me imagino que habrán soluciones mejores. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las soluciones mejores. Cuando hablamos o sea, por ejemplo, fíjense que tenemos otro ejemplo. Nosotros estamos produciendo exactamente lo mismo desde el año 29 en que se nos cerró la ventana del salitre, ¿ya? De ahí el 75% de nuestras exportaciones eran salitre. Nos pasamos al cobre. Del cobre, nuestro 50% de las exportaciones era cobre. ¿Y qué pasó a continuación? Nos diversificamos un poco. Tuvimos una diversificación cuando ¿cómo se llama? Pasamos el tema de los años 90, ¿ya? Y ahí nos diversificamos. Y bajó un poco el tema del cobre. Hoy día el cobre volvió a ser el 50%. ¿Por qué? Porque estamos produciendo menos de otras cosas. Entonces tenemos que arriesgarnos y, por ejemplo, que el salmón aumente su producción. Tenemos que meter otras actividades acuícolas de la acuicultura para que industrializar la actividad acuícola y podamos exportar otros productos. O
el cobre y el molibdeno y el litio, en fin, todas esas cosas que tenemos hoy día en la cabeza, si nos apostamos, y Chile como país apuesta a esas cosas, podemos tener un resultado favorable. No con todas las cosas, muchas seguramente vamos a fracasar, pero que el sector privado se comprometa, el sector público se comprometa y lleguemos a buen puerto. Cuando escucho a Jorge antes, Pato, básicamente estaba pensando en cómo estos discursos los noto tan ausentes de quienes se presentan a las elecciones. A veces no sé si están pensando en los 20, 30 años para adelante, que sabemos nomás, el Plan Salmón 2050 es como lo que hoy día tenemos a la vista, que es quizás lo más luminoso que hay en el escenario de la macroregión sur, así como alguien está pensando en el 2050. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Pasa por un tema de calidad de la clase política, Jorge. Tú fuiste parte también de un sector político que hacía exactamente lo que tú acabas de decir, políticas de Estado. Yo todavía recuerdo al presidente Frei cuando lo tontean mucho porque se lo pasaba viajando y andaba con las maletas. ¿Y qué es lo que logró el presidente Frei? Porque era una política de Estado. Abrirse a los mercados internacionales y convertirse en una potencia hoy día. Y lo logramos. La pregunta es, ¿hoy día tenemos políticas de Estado o son políticas totalmente identitarias? Pero fíjate porque tú, son identitarios los programas de los candidatos. ¿Cuántos puentes tengo que hacer? ¿Cuántos kilómetros de camino tengo que hacer? ¿Cuántas casas tengo que hacer? No está eso en los candidatos. A eso me refiero, a un tema de calidad de la clase política. No tenemos la calidad que teníamos antes. Sí, pero la culpa estimado, la culpa es claro, es lógico. Si ellos no llegan ahí por sola decisión, sino que hay alguien llegan que por encanto, por belleza personal, por selfie. Por eso invitamos mucho a que analicen a profundidad a quién van a votar. Es tan importante su voto si es que si van a entregar su voto, estén seguros a quién va a aportar en el desarrollo, en el bienestar de la comunidad, de la región o de la provincia donde ellos están. ¿Será que al ciudadano hoy día, que está también embobado entre la farándula, el matinal de los canales nacionales, voy a decir, porque nos vamos a desmarcar de esa droga que se llaman matinales nacionales? Yo me desmarco desde el periodismo regional, yo creo que aquí ustedes también. Pero en ese sentido, ¿qué? Entonces, ¿cómo hacemos para volcarnos en una sociedad que elige al bonito, a la bonita, a la espectacular, al gritón, al enojón, a la enojona? Mira, hay una política que se va a implementar aquí en Chile que nos debe hacer recapacitar y ver si realmente es el camino, pero yo estoy de acuerdo con aquello. Quitarles a los niños en el colegio el celular. Porque nos estamos informando solamente con fake news, con titulares que a mí me interesan. A mí mi celular me conoce más que yo a mí mismo. Entonces lo que yo escucho es lo que yo creo que es correcto y que todo el mundo está de acuerdo con lo que yo pienso. Por lo tanto, sigo avanzando hacia adelante. Como no tengo debates, no tengo diálogos con personas que piensan distinto, yo no me cuestiono. Porque si llegamos a un acuerdo social que el cielo es verde, el cielo es verde. Porque escuché a todos los que me dijeron que el cielo era verde. Entonces, la pregunta, ¿por qué está ocurriendo esto con los matinales? ¿Por qué nos queremos informar muy poco? Nos bastan los titulares. No puede ser que las campañas políticas, el mayor esfuerzo sea en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir lo que la persona quiere escuchar. Yo le voy a hablar a la persona que está de acuerdo con alguna de mis ideas y voy a insistir con esa idea. Esos son los famosos algoritmos. Esa es la gran amenaza de algo que no vamos a alcanzar a tratar hoy día, que es la inteligencia artificial. Hoy día nos están guiando y nos están entregando a esa noticia cortoplacista, no analizar muchas cosas. Fíjense que yo creo que nosotros tenemos una tremenda oportunidad con la tecnología, con la inteligencia artificial y con eso. Fíjense ustedes que el año 75 salió la primera calculadora, 70, por ahí. Sí, pues. Llegó la calculadora, y yo me acuerdo que mi papá, que era marino mercante, él de repente, pum, llegó con una calculadora. Una Casio. ¿Científica o no? No, Casio tiene que haber sido. O Texas Instruments. Hacía las 4 operaciones. Si era una porquería. Pero sacaba raíz cuadrada. Y esa calculadora, ¿qué dijeron de esa calculadora? Ahora los chicos no van a aprender a multiplicar porque la tienen ahí. Resulta que después evolucionaron las calculadoras
Y yo tengo una sobrina que es norteamericana, casada con un sobrino, y ella es profesora de matemáticas. Y ella enseña matemáticas con la calculadora en la mano, ¿ya? O sea, adaptan la tecnología para beneficios de los niños, ¿ya? El tema está no en restringir, sino que en bien utilizar. Entonces, la inteligencia artificial, que están todos diciendo que va a generar cesantía, no, pues ocupémosla bien, cosa que nosotros seamos capaces de aplicarla. Pato, ¿puedo una reflexión sobre este tema? No vamos a alcanzar a ver el tema, lo teníamos en tabla, el tema de esto decía un experto chileno, que el tsunami de la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es comparable a la entrada de Internet, como cuando llegó Internet, o cuando llegó la calculadora. Cortito, los riesgos los desafíos, porque es un desafío, los riesgos y desafíos. A ver, van a ver definitivamente pegas que se van a perder. O sea, todos aquellos trabajos que son repetitivos, se van a perder. Los van a hacer robots. Totalmente. Sí. Hoy día los cajeros van a empezar, pero tenéis que reconvertirlos. Y ahí es donde tenemos que anticiparnos la jugada, ver cómo reconvertimos y generamos nuevos tipos de fuentes laborales para esa gente que sabemos que se va a quedar sin trabajo. Porque hoy día hasta las pymes están pensando en tecnologizar mucho sus procesos que lo hacían gente humana. O sea, yo conozco muchos ejemplos donde hoy día, por ejemplo, hay empresas que están vendiendo cobrador automático para pymes. Ya están existen. Sí, yo los estuve viendo en Santiago y funcionan espectacular. ¿Fuiste a Santiago? Oye, y los chinos están teniendo robots que atienden food truck, que te venden la comida y las bebidas. La inteligencia artificial es más profundo que lo que Sí. estamos hablando acá, porque aquí lo estamos viendo como herramienta que lo usamos nosotros. Yo la amenaza que le estoy diciendo que esa misma inteligencia artificial está para controlarnos a nosotros, guiarnos. Ahí, No, eso en es la una noticia, doble capa. hay una doble capa. En ese sentido lo digo yo, sí. La calculadora era una herramienta para que yo usara. Pero ¿qué hubiese pasado si en ese tiempo la calculadora te tuviese que decir qué es lo que tú tenías que hacer? No, eso lo entendimos. Lo que pasa es que va un programa enterito eso. Completito. Sí, Absolutamente. es muy entretenido, es muy entretenido. Ya pues. Bueno, estamos en la hora del tiempo en que pasó este martes, un martes más, el último martes de octubre, señores. Nos vamos a volver a encontrar en noviembre, ya bastante más cerca también del gran torneo electoral, ¿no es cierto? Vamos a haber pasado este fin de semana largo, así que seguramente van a llegar ustedes muy bronceados, muy probablemente, con buena cantidad de sol. Quiero agradecer la participación hoy día de don Carlos Estangue, don Patricio Ampuero y don Jorge Tramón, como siempre, entusiasmados, entusiastas comentaristas de la economía, pero también de la política y también de nuestra sociedad, porque finalmente todo esto se hace con un solo objetivo, ¿sí? Vivir mejor, una sociedad que se desarrolle, y ojalá alcancemos las mayores dosis de felicidad posible en medio de un mundo que nos oferta tanto, nos oferta tanto hoy día. Oye, ¿por qué bronceado? Porque yo creo que el fin de semana más de algunos se van a ir a tomar solcito en alguna playa, en algún... Yo estimado Eduardo, para despedirme, quiero recordarle a los chilotes, Ancú, Castro, por favor, y Chiloé en general, ese gran desafío de llegar a la meta por el Centro de Rehabilitación de Chiloé, que hoy día es liderada por el Club de Leones. El 8 de noviembre tienen que llegar a la meta. Hay que seguir dibujando sonrisa y esperanza en los niños y adultos mayores de nuestra isla de Chiloé. Así que adelante, chilotes, no tengo duda que somos una raza genial que vamos a cumplir ese objetivo. Esa insularidad les dio un espacio especial. Oiga, y yo quiero decir que también nuevamente agradecer ¿no es cierto?, a nuestros amigos de Chocolatería Pastelería Cardonal, ¿no es cierto?, porque están aquí las galletas exquisitas. Si usted tiene que decidir por unas galletas para este fin de semana largo, vaya a Avenida Nueva, 1789 en Cardonal. En el semáforo Cardonal, rápidamente en el 1789 está, ¿no es cierto?, la pastelería de chocolate Cardonal. Don Patricio Ampuero y su equipo lo van a estar esperando también, porque las están realmente buenos. Hoy día nos cambió los sabores de las galletas, se olvidó la Navidad, nos trajo una galletita más tipo fiesta, más variedad. Salvaste a Patricio, Eduardo, lo salvaste. No, por favor, gracias Patricio, como siempre. Pero cambia de dirección siempre, así que capaz que te haya equivocado igual. No, pero yo estoy revisando las redes sociales, no hay ninguna equivocación. Y vamos a esperar que justamente a don Patricio después le refrenden que estuvo bien hoy día el anuncio. Sí, pues y bueno, y también don Jorge Tramón, pues que tenga ahí harto viajero también usted en el hotel, pues en el Antupirén, ¿no es cierto?, que oferta muy buenos precios, hay que decir. Y hotel seminario.
y Hotel Seminario. 2, Antupirén y Seminario. 2 espacios para quienes también tengan que recomendar a los viajeros, a los que vienen por fin de semana largo, los que están preparando vacaciones, ya saben, redes sociales, ¿cierto? Con esos nombres, Hotel Seminario, Hotel Antupirén. Sí, señor. Listo, muchas gracias, jóvenes. Hasta el próximo martes. 10:30. 10:30, por supuesto. 10:30. Vamos a la pausa y ya estamos con más Primer Café de Cooperativa. Una pausa. Ya continuamos con el Primer Café de Cooperativa. Red Los Lagos. Amigos y amigas de Chiloé, Palena, Puerto Montt